el tema de la ley, de los 10 mandamientos, por eso le pusimos decálogo. Y finalmente es encontrar y que encontremos cómo la ley moral de Dios sigue vigente y sigue en aplicación para nuestras vidas hoy. Así que primeramente vimos algunos temas generales acerca de la ley la semana pasada y el tema de hoy creo que también es fundamental para nosotros. Lo titulé la ley de Cristo y es precisamente cómo interactuaba Jesús con la ley en su tiempo. Mateo 5:17, si son tan amables. Y vamos a leer ahí algunos versículos. Dice Jesús, estamos dentro del Sermón del Monte y ahí se encuentra esta porción. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por otra reunión y gracias porque verdaderamente estamos dispuestos a que tu ley resplandezca sobre nosotros porque sabemos que eso es algo bueno. Vimos la semana pasada todos los beneficios que tiene. Tú llamas en el Salmo 1, bienaventurado al hombre que en tu ley medita de día y de noche. Y hay una bendición en que como iglesia retomemos ese camino. Y ciertamente no el camino del legalismo, pero sí el camino de la santidad y de la rectitud. Ayúdanos, Espíritu Santo, a transitar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, partiendo de lo que acabamos de leer, yo creo que les decía la semana pasada, conforme vamos recabando algunos episodios de los evangelios y vamos recabando alguna narrativa en general, creo que podemos ir concluyendo que había, digamos, un héroe, Jesús, y unos villanos, los fariseos. Y que normalmente las disputas que se daban en torno a la ley eran precisamente porque parte de la villanía de los fariseos eran ellos y su apego a la ley. Y esto, si lo seguimos extendiendo, puede empezar a transmitirnos la idea de que Jesús vino a reformar la ley. O como él mismo lo dice, abrogar la ley. Abrogar la ley significa, en pocas palabras, hacerla nula por completo. Entonces, si seguimos construyendo esa narrativa y luego seguimos leyendo más adelante las cartas de Pablo, podemos tener luego alguna especie de confusión y de conflicto. Decir, caray, pues, entonces, ¿qué onda con la ley? ¿Qué pasa con la ley después de Jesús? ¿Sigue vigente? ¿No sigue vigente? ¿Qué preceptos debo atender? Porque si sigue vigente, entonces no estamos celebrando el Shabbat. ¿Por qué no llevamos a cabo algunos rituales? Bueno, es precisamente algunas de las cosas que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta serie. Pero lo que me interesa abordar hoy es precisamente el entendimiento de Jesús y una cuestión muy particular, que Él no vino a abrogar la ley. Y cada vez que hablo de la ley, entendamos que me refiero a los 10 mandamientos. Él no viene a abrogar la ley. De hecho, este pasaje que acabamos de leer es una muestra muy clara de cómo Jesús fue verdaderamente intencional en preservar sus raíces judías. Jesús era un judío piadoso.
entendido de la ley. De alguna forma, si él renegara de la ley o pisoteara la ley, estaríamos entonces entrando en un conflicto muy fuerte, porque la misma palabra que Dios dictó se tendría de pronto como que si Dios se hubiese equivocado o se hubiese extralimitado o si esta caducara. Y si esta caduca, entonces ¿cuál es la nueva? ¿Me explico? Se abre toda una serie de interrogantes que la misma palabra realmente puede ir respondiendo, y finalmente podemos entender un principio muy importante. Los cielos y la tierra pasan, pero la palabra de Dios nunca pasa. Y lo mismo sucede con la ley moral. Entonces Jesús demuestra primero esa autoridad como nuevo legislador. Así como en aquel monte Sinaí, Dios le dio la ley a Moisés y descendió Moisés con las 2 tablas, donde se cree que la primera tabla contendría los mandamientos que tienen que ver con Dios y la segunda tabla aquellos que tienen que ver con los hombres, es decir, relaciones interpersonales entre los seres humanos. Entonces, de esta misma forma, ahora la historia redentora nos lleva con un nuevo legislador. Y es que este es el punto, porque si transmitimos que se da una nueva legislación, es decir, el legislador es nuevo porque la persona es nueva, porque no es Moisés, pero en cierto sentido no está dando una nueva ley, sino que viene a restaurar precisamente la forma de la ley original. Entonces, Jesús muestra su autoridad como nuevo legislador, como rey soberano, al venir y decir, mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que cualquier opinión que tenga Jesús como un disidente de la ley está equivocada. Inclusive los eruditos más pesados, que no necesariamente tienen una vinculación teológica, sino solamente histórica, concuerdan que Jesús verdaderamente tenía un respeto por la ley, conocía la ley, conocía también las interpretaciones y las enseñanzas de los rabinos. Entonces Jesús no estaba enemistado con ella. Así que vamos profundizando en estas palabras. ¿Qué significará Jesús diciendo que Él viene a cumplir la ley? Se los dije la semana pasada en una parte. Cumplir en una parte, esta palabra significa llenar, pero hasta el tope. Es decir, hacerlo de la forma que debe ser. Que la ley finalmente tenga el significado y el peso que debería tener desde el principio. Para Jesús, la ley tenía el peso correcto. Un peso que se había ido perdiendo con los años. Entonces, llenar hasta el tope, pero la misma palabra griega, plerosai, indica otro significado. Y eso es de alguna forma el ponerlos a la fuerza. Ponerlos a la fuerza. Ahora, el ponerlos a la fuerza implica la disposición de Jesús a cargar con el peso de la ley. A no nada más decirnos qué tenemos que hacer, sino el ser el ejemplo de cómo esa ley interactúa con nosotros. Entonces, plerosai en este sentido también significa que esta ley se iba a poner en vigor, que es un término que utilizamos cuando una ley empieza o debe ser cumplida. Utilizamos este término que es que entra en vigor, ¿no? Vigor siendo también un sinónimo de fuerza. Entonces lo que está diciendo Jesús es, yo voy a hacer que se cumpla la ley. Y eso es sumamente precioso e importante, como lo voy a desarrollar más adelante. Entonces Jesús continúa diciendo que ni una jota ni una tilde pasarían. Ahora, no estaba hablando en español, entonces no se refiere a la jota del abecedario, pero sí se refiere a la letra yod del abecedario hebreo, y la yod es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde o kepaía, que es en el alfabeto hebreo, es un pequeño palito que se utiliza para distinguir una letra de otra. Así como si ponemos una P junto a una R,
Lo único que distingue a la R de la P es el bastoncito, la patita. Esa es la misma función de la tilde. Entonces Jesús está siendo bien intencional y bien claro en decirnos una cosa: ni la letra más pequeña ni la parte más pequeña de la ley van a ser alteradas. Entonces, lo que está sucediendo es que Mateo, al narrarnos estas palabras, pone en perspectiva cómo la ley y los profetas están en estrecha conexión uno con el otro. Pero no solamente la ley y los profetas, Cristo está en íntima conexión lo uno con lo otro, pues Él, como dice Pablo en Romanos 10, Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces, solamente para avanzar en esta introducción, Jesús no era un revolucionario que cambiaría el orden de Dios, sino más bien vino como un restaurador de la ley para guiarnos a la esencia original. Así que partiendo de esa idea, quiero comunicarte hoy y responder esa pregunta: ¿cuál es esa esencia original? Algo que llamamos el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Y avanzando, vamos a ver el corazón de Jesús en este mismo discurso respecto a la ley para mostrarte tres cosas. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el corazón que cumple la ley? ¿Y cuál es el modo en el que tú y yo cumplimos la ley? Entonces, si te quedas dormido, asegúrate de cachar esos 3 puntos nada más. Con eso ya puedes decir, no, sí le entendí. ¿Ok? Muy bien, entonces sigo avanzando. Mateo 5:21. Entonces empezamos ahora sí a esta parte que parece una nueva legislación. Y es Jesús precisamente desentrañando el espíritu de la ley. Algo que parece que Jesús está cambiando, realmente nos está enseñando hacia dónde va originalmente. Chéquense Mateo 5:21, por ejemplo. Jesús y el odio. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Esta fórmula es muy importante, porque esta fórmula es la que hace parecer que Jesús está reescribiendo algo. Pero lo que hace es únicamente Mateo añadir esta fórmula o tener bien presente esta fórmula como un dicho popular de los tiempos. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y aquí viene la otra parte importante. Pero yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. La palabra que Jesús utiliza en hebreo es raka. Raka, se escucha fuerte, ¿no? Raka. Y realmente no es idiota, es todos los equivalentes, ¿sí? Y ya se lo saben, ¿para qué se los digo? Entonces, ¿cuántos asesinos seriales hay aquí? ¿Cuántos matas en el tráfico un lunes en la mañana? Jesús está poniendo en perspectiva algo. O sea, los fariseos decían: el que prive de la vida a alguien va a ser culpable ante la corte. Entonces Jesús empieza a estirar el alcance. No solamente es la privación de la vida, la cual sigue siendo una infracción a la ley, pero se hace extensiva hacia algo más. Quédense conmigo ahora sobre el adulterio. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, nuevamente, el adulterio se entendía configurado físicamente y sigue siendo un acto físico, pero Jesús lo hace extensivo hacia la lujuria del corazón. Entonces, otra vez Jesús nos está mostrando una nueva realidad, una realidad más amplia que no elimina el mandamiento, pero que nos pone en perspectiva cómo ese mandamiento se cumple.
De nada sirve, o bueno, sí sirve de algo, la fidelidad, pero el tema es que Dios va más allá. Y tu fidelidad física es un punto, pero Él está más interesado, o bueno, está igualmente interesado en tu corazón y la fidelidad de tu corazón. Enseñanza de Jesús sobre los juramentos. Último ejemplo, 5:33. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra. Me salto hasta el 37, antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Entonces, vemos este mismo patrón. Jesús está ensanchando los mandamientos. En este desarrollo de la enseñanza, vemos cómo Jesús empieza a introducirnos un tema muy importante: el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es el siguiente: no solo voy a condenar el asesinato, es condenable la ira injustificada, es condenable el insulto o el desprecio o la burla mordaz a otra persona. No solamente el adulterio, sino también la lujuria. No solamente los falsos juramentos, sino también el hacerlo a la ligera. Y el hacerlo como con una ambigüedad calculada, como que para que parezca que sí te comprometes, pero la verdad es que en tu corazón no lo estás haciendo. Por eso me encanta que Jesús dice sí o no, bro. O sea, no me digas tanto rollo. ¿Vas a hacerlo o no vas a hacerlo? Y que esa sea tu manera de hablar. No estés utilizando el juramento como una forma engañosa para las personas, para que las personas crean que te comprometes a algo. Asimismo, entonces, ¿qué onda con el divorcio? Jesús no hace más laxa la ley y tampoco la abandona, sino que busca una aplicación más estricta. Busca una aplicación donde finalmente lo prohíbe. El tema con Jesús prohibiendo el divorcio es que lo hace como un mecanismo para proteger a la mujer. Porque en ese tiempo era muy fácil que el hombre, en una sociedad patriarcal, dicho en el contexto correcto, no en el contexto feminista, en una sociedad patriarcal, el hombre repudiaba a la mujer. Entonces venían con estos asuntos con Moisés y decían: pues ya no la quiero. Y Moisés así que, pues, ¿de qué hago? Pues ya no la quiere. Entonces dice Jesús que Moisés lo permitió por la dureza del corazón. Pero él lo restaura y dice: es que no la puedes dejar sola. Y si la dejas sola, entonces ella comete adulterio, pero por tu culpa. El que ella se una a otra persona y que se considere adúltero, de acuerdo a lo que dice Jesús, no es imputable a ella, es imputable al que la abandona. Jesús pone esa restricción como un mecanismo de proteger a la mujer que se quedaba a su suerte por completo tras el divorcio. Entonces, nuevamente, se convierten en mecanismos que hacen más excelente el cumplimiento de la ley. Entonces, para concluir detrás de cada una de estas cosas, por ejemplo, la última: ¿por qué limitar la venganza? ¿Por qué decir bendice a tu enemigo y ora por el que te maldicen? ¿Por qué el terminar con eso de tajo? Había también una aplicación funcional. Así como el tema del divorcio tenía una aplicación social visible, el tema de las venganzas suponía terminar con contiendas familiares interminables. Porque ahora el papá mató al papá, pero el hijo viene a tomar venganza del papá y luego el hijo viene a tomar venganza contra el otro hijo. Y eran contiendas familiares interminables. Entonces, llegamos al punto: ¿cuál es el espíritu de la ley? En pocas palabras, es un cambio paradigmático de reglas a principios. La sociedad estaba, y ¿saben qué? Sigue muy enamorada de las reglas.
muy enamorada de las reglas sin entender a veces el por qué o el para qué. Y precisamente el restaurador de la ley, el que supone, como lo hace un restaurador en la vida actual, el quitar todas las impurezas, el quitar lo que no va y poner el objeto con su brillo original, nos enseña que hay principios detrás de esas reglas. Porque para este tiempo los fariseos habían agrandado ya tanto, había reglas para asegurarte de que cumplieras las reglas, reglas sobre reglas sobre reglas. Quitando toda esa paja, ¿qué es lo que queda? Un principio. Detrás de nuestros paradigmas de cómo acercarnos a Dios, detrás de cómo informamos nuestra conciencia de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, de lo que pueda o no ser la voluntad de Dios, ¿hay reglas o hay principios? Porque los principios son el espíritu de la ley. Y el principio detrás del mandato del adulterio, por ejemplo, no solamente es la regla de la fidelidad, es la regla del amor. Es la regla de un amor no contaminado, incondicional. Y detrás de el mandato de no matar está la paciencia en primer término. Está el amor al prójimo también. Entonces vamos entendiendo que el cumplimiento de la ley y el espíritu de la ley siempre nos va a llevar a retroceder y retroceder y retroceder y encontrar que el punto de partida es el amor. Y es una obediencia amorosa. Es una obediencia amorosa a Dios, que por obediencia a Dios me hace terminar no obedeciendo a mi prójimo, pero sí amando a mi prójimo como se debe. Entonces, ya nos queda bien claro que el espíritu de la ley siempre fue interno. Ojo con siempre. Sí, desde el Antiguo Testamento era el corazón de Dios. La observancia de la ley no era distinta en el Antiguo Testamento. Porque la ley de Dios, escucha esto, la ley de Dios siempre es espiritual. Siempre es espiritual. Y siempre requiere el amor a Dios como motivo para su cumplimiento. ¿O no es el amor un mandato también? Amarás en sentido imperativo a Dios. Amarás. El amor es un mandato. El tema es que los medios para que se cumpliera eran insuficientes. Porque una humanidad pecadora, una humanidad no redimida, no regenerada, sin ninguna esperanza, no puede cumplir con estos principios. La piedad de Cristo no era una piedad basada en la letra, era una piedad que no se limitaba a lo espiritual, era una piedad que cumplía el principio interior. Entonces, cuando escuchamos acerca de los 10 mandamientos, la reacción normal es, pues nadie los puede cumplir. Pues no se puede. Pues si eso fuera, todos vamos hacia el infierno. ¿Ya entendemos el término salvación? ¿Se habían preguntado salvo de qué? ¿O salvo por qué? Si no hay nadie que sea capaz de cumplir la ley de Dios, si Dios es real, si Dios es soberano, si Dios rige el universo, si Dios se ha revelado y ha mostrado su corazón a través de una ley, entonces la expectativa es que esta ley se cumpla. Y si no se cumple, entonces alguien va a pagar por eso. Pero aquí es donde entra nuestro corazón engañoso. Y dice, no, eso es muy religioso. No, eso ya pasó. No, es que te estás volviendo legalista. Y quizás tomamos como ejemplo malos ejemplos
de quienes observan la ley de Dios de una forma inapropiada. Y tomamos esos ejemplos para nosotros no observar la ley de Dios de una forma correcta. Dice Maurice Roberts, el mal uso de una cosa no es buen argumento contra su uso apropiado. El que haya fariseos que guarden la ley moral de un modo legalista no es razón para que los cristianos no guarden la misma ley moral con un espíritu correcto. Entonces, tú y yo no estamos exentos de la ley porque haya malos ejemplos de gente guardando la ley. Tenemos en mente y en perspectiva al restaurador de la ley, y a través de él nos hemos de reconciliar con la ley. A través de él hemos de mirar al lugar correcto. Hemos de mirar a que tengamos delante de Dios un corazón correcto para cumplir la ley. ¿Acaso Jesús estaba innovando cuando de alguna forma manda el reflector de la justicia de Dios a lo más profundo del corazón? ¿Sería eso una innovación doctrinal? ¿Sería eso algo que él introduce? ¿O fue la voluntad de Dios siempre? Vamos a ver Deuteronomio 10:12, por favor. Vamos a leer hasta el 18. Deuteronomio se escribe, el quinto libro de la Torá o de la ley, se escribe para la nueva generación de israelitas que están a punto de tomar la tierra prometida. Se escribe para que entiendan por qué toda una generación fracasó y murió en el desierto y cómo esta nueva generación supone tener éxito en la tierra prometida. Y me encanta, por eso encontramos los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y la ley no cambia, los preceptos no cambian. El diagnóstico del fracaso de una generación se convierte ahora en Deuteronomio en la receta para el éxito de una nueva generación. La ley de Dios no cambia, pero encontramos el enfoque. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Y llegamos a un punto muy interesante, muy temprano en la narrativa bíblica, muy reciente la ley. ¿Qué dice? Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. ¿Hay algún doctor aquí? No se crean, no vino mi doc ahora para preguntarle si se puede circuncidar el corazón. Porque evidentemente no se puede. Pero el israelita sabía que era la circuncisión. Y qué interesante que Moisés utiliza esta analogía justo cuando les está dando el corazón y la voluntad de Dios para este nuevo capítulo en su vida. Circunciden su corazón. Ah, caray, ¿cómo? Entonces, ¿será que esta analogía me está invitando a que dé un paso más profundo? ¿Será que la circuncisión, señal del pacto abrámico, únicamente era una señal de algo más profundo? ¿Una señal visible de una realidad espiritual invisible? Eso es exactamente lo que sucedía. Desde ahí empieza. Lo tenemos en la Torá. Y tenemos el mismo mandamiento muy temprano. Pablo no es un innovador cuando habla de la circuncisión del corazón en su carta a los romanos. Pablo tomaba lo que ya había estado empolvado todo el tiempo.
En la Torá tenemos este mandato. Ahora en los profetas. Circuncídense para el Señor. Jeremías 4:4. Circuncídense para el Señor. Hasta aquí parece ser que es el mandato original, ¿no? Y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Otra vez, la circuncisión del corazón. Médicamente imposible. Físicamente, yo creo que no había nadie tan tonto como para intentar eso. Porque no eran tontos y porque sabían exactamente a qué se refería Dios. Esa señal, ese símbolo, al igual que todos los símbolos en la iglesia, son la señal visible de una realidad invisible. El bautismo es una señal visible de una realidad invisible, de que con Cristo he sido crucificado y que ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Y lo que vivo ahora no lo vivo en la carne, sino lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y que todos los que se bautizaron, como dice Pablo en Gálatas, de Cristo están revestidos. Realidad visible, pero ¿qué es lo que mira Dios? El corazón. La Santa Cena, otro símbolo que tenemos en la iglesia. ¿Nos estaremos comiendo a Jesús? No. Más bien ya hemos sido hechos partícipes del cuerpo de Cristo. Y ya estamos unidos a Cristo. ¿Nos estaremos tomando su sangre? No, pero participamos ya y recordamos en esa copita de vino o vasito de jugo aquí, porque aquí todavía somos más puritanos. No, les doy vino y se hace que volvemos otra vez a... Necesitan gobernarse y ya más adelante les doy vino. Jugo significa sangre real o simplemente me comunica visiblemente una realidad invisible. Entonces démonos cuenta de una vez que todo mandato responde y obedece primeramente a una realidad invisible mucho más excelente, que verdaderamente me habla de un corazón que ha sido circuncidado. ¿Qué era la señal de la circuncisión? Una señal de un pacto. ¿Qué es esto que traigo aquí? Una señal de otro pacto. Una señal visible. ¿Y qué pasa cuando no lo tengo? ¿Dónde está el pacto? En el corazón. ¿Dónde llevo el pacto con Cristo? El nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Recorre todo mi cuerpo por la fe. Pero lo que se circuncidó, la carne que se murió no es esta. Esta está bien viva y es bien canija, ¿verdad? Nada más la del pastor. Bueno, oren por mí. Esta está viva. ¿Cuál fue la carne que se murió? El corazón. El mandato responde a una realidad. Entonces, el corazón que cumple la ley es aquel que ha sido regenerado. El corazón que cumple la ley es aquel que lleva el pacto aquí y que cumple el pacto aquí y que no anda viendo como los fariseos a ver quién lo ve cumplir el pacto. No dice, me voy a bautizar para que me vean y me acepten y ya me pongan a servir y lo que sea. No, obedece a una realidad interna. Y yo no guardo la ley como los fariseos, que era justamente lo que les era, lo que tanto les discutía a Jesús y les reprochaba a Jesús. Es que es puro rollo superficial, pura ceremonia superficial. Muchos de aquí llegamos del catolicismo al protestantismo. Y a veces me inclino a pensar que la transición se hizo más fácil porque a veces, y lo digo hablando bien del catolicismo, es más riguroso, tiene más requisitos, es más estricto, más rígido en algunas cosas. Y me daría mucha tristeza pensar que la transición únicamente se hizo fácil no por conectar con Dios de una forma más real, sino por unirte a un grupo de personas donde hay menos requisitos.
Aquí hay menos requisitos. Aquí el pastor trae tenis, no trae sotana y pues está chido. Pero el pacto, el corazón, el sentido verdadero está aquí. El corazón que cumple la ley es un corazón que ha entrado en pacto con Dios desde lo más profundo de su ser. El corazón que cumple la ley es aquel que deja la ley entrar hasta lo más profundo de su ser y gobernar lo más profundo de su ser y ser guiado por Dios y dirigido por Dios desde lo más profundo de su ser. Ningún árbol en esta tierra produce un fruto porque una ley se lo ordene. No hay una ley para gobernar a los árboles y no puede haber un decreto o cualquier clase de ordenanza humana que haga que un árbol de limones produzca manzanas. Porque el fruto del árbol está completamente ligado con su naturaleza. Así que uno produce lo que su naturaleza le indica. Y mientras nuestra naturaleza esté no regenerada, podemos intentar observar la ley de Dios en nuestros corazones, pero todos y cada uno de los intentos fallarán. Aun aquellos que tengan éxito, como decía el profeta Isaías, son trapos de inmundicia delante de Dios. Todas tus buenas obras que parten de un corazón superficial, no rendido, que no ha entrado en pacto con Dios, están destinadas a quedarse cortas. Ahora entiendes por qué la analogía de que dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la NTV, si mal no recuerdo, nadie puede alcanzar la meta gloriosa. Lo mismo es que en esta carrera te quedes corto justo después del balazo, que te quedes corto 5 metros antes de la meta. No es una carrera de avance, sino que se termina o no se termina. Y nuestros intentos a partir de un corazón no rendido a Dios, nuestros intentos superficiales de cumplir la ley de Dios, están destinados a fallar. Aquí tiene tanto sentido 2 Corintios 3, 5 al 6. Versículo favorito de los pastores que no les gustaba estudiar y que decían: el cual también nos hizo, nuestra suficiencia es de Dios. Recupero esa línea para entrar en contexto. Nuestra suficiencia es de Dios, dice la última parte del 5, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No, ese versículo no tiene nada que ver con que leer un bendito libro te va a matar, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Más bien tiene que ver con la realidad que te estoy tratando de exponer. La letra de la ley por sí sola trae muerte. ¿Por qué? Porque yo conozco el estándar, pero no puedo llegar a él. El espíritu de la ley es el que me da vida, porque a través del espíritu puedo aspirar a que esta naturaleza sea regenerada y que deje de producir celos, deje de producir amargura, deje de producir ira, muerte, y empiece a producir el fruto del Espíritu. A que este corazón ligado a lo superficial realmente diga: esto es un pacto con Dios, y en este pacto con Dios empiezo desde adentro, desde donde nadie puede verme. La letra debía ser obedecida, pero los humanos no la obedecimos. El problema está en el ser humano, no en la letra. Definitivamente la letra tenía una deficiencia, y es que la letra no produce obediencia. O a ver,
si porque está ahí bien bonita la ley del IVA te hace querer pagar tus impuestos. Te produce obediencia porque está ahí todo el código fiscal de la federación. La letra por sí sola no produce obediencia. Todos los intentos de obedecer la letra están destinados a fallar. La letra solo especifica lo que Dios demanda y el castigo por no obedecerlo. Pero el Espíritu es poder. El Espíritu es poder y permite una vida en santidad. Y permite un corazón que diga como David decía, cuánto amo tu ley. Permite un corazón que verdaderamente anhele la ley de Dios, se goce en la ley de Dios, no sufra la ley de Dios, la anhela, la disfruta, se goza. Porque aún en la insuficiencia se da cuenta este corazón que Cristo es para nosotros justificación, santificación y redención. Como dice Pablo en 2 Corintios 1:30. El Espíritu es el poder que permite una vida conforme a la ley moral de Dios. El Espíritu es el poder que liberta de estar estancados y ahogados en el mandato superficial. El Espíritu completa la acción de Dios para darnos la ley, porque entonces el Espíritu produce obediencia y vida. El Espíritu hace que lo muerto reviva. El Espíritu Santo hace que lo viejo se convierta en nuevo. Que este odre viejo, anquilosado, ya todo religioso, se libre de esas ataduras, sea hecho nuevo y pueda contener el vino nuevo que Dios está por poner sobre su vida. Eso es lo que hace el Espíritu. Ese es el significado de este texto. Si la letra mata y el Espíritu vivifica. Porque he aquí el estándar de Cristo. Vuelvo al texto inicial, Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes, su gente, sus discípulos, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia del fariseo? Era una buena medida de justicia. Probablemente es el estándar de justicia en donde estamos estacionados ahorita. Pero yo oro. Los fariseos oraban. Pero yo ayuno. Los fariseos ayunaban. Yo soy bien generoso. Los fariseos diezmaban. Yo evangelizo. Los fariseos, se los reprocha a Jesús después. Dice, van hasta la tierra, hasta el fin del mundo por hacer un prosélito. Uno. El tema es que todo era superficial. Ahí es donde la justicia farisea se quedaba corta. Ahí es donde la justicia farisea era desagradable para un Dios santo. Superficial. Porque precisamente en Mateo 6, Jesús dice, cuídense de hacer su justicia para ser vistos de los hombres como estos. El problema no era el fariseo, ni la ley, sino el entendimiento que el fariseo tenía de la ley. Quería estar hackeando el corazón de Dios. Pero lo que pasaba es que en realidad todo lo que querían era el favor de las personas. Impresionar a las personas. Su ídolo y su Dios eran las personas. No había un pacto con Dios. No había un corazón rendido que dijera, es que no lo hago porque es bien visto socialmente, es que lo hago porque amo a Dios y Él lo demanda, porque fuera de ese móvil y de cualquier otro móvil vamos a fracasar. Dice Spurgeon, la ley es nuestro ayo. Ayo era como una nana de esos tiempos. La palabra original es paidagogos o pedagogo. Entonces era como una maestra, una tutriz. Dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O más bien, nuestro acompañante que nos conduce a la escuela de Jesús. La ley es la gran red en la que son encerrados los peces para que puedan ser extraídos fuera del elemento del pecado. La ley es el viento tormentoso que lleva a las almas al puerto de refugio.
La ley es el oficial del sheriff que encierra a los hombres en prisión por sus pecados, concluyendo que todos están bajo condenación con el objeto de que pongan su mirada únicamente en la gracia inmerecida de Dios para liberación. Ese es el objetivo de la ley, vacía para que la gracia pueda llenar y hiere para que la misericordia pueda sanar. La ley de Cristo parte del amor, pero aún demanda obediencia. Una obediencia que parte del amor y que es por amor. Una obediencia que adquirimos por fe en una nueva naturaleza. No por fe en la buena opinión de la gente. No por fe en el que me promuevan. No por fe en el que entrar en estos intercambios con Dios. A ver, Dios, ahí te van mis diezmos, pero que vengan las promociones y las nuevas oportunidades. A ver, Dios, ahí te va mi servicio, pero cuida mi negocio. A ver, Dios, ahí te va mi castidad. Sí, pero cuídame, dame a la sierva que te he estado pidiendo. ¿Ves? No hay intercambios en el pacto. No hay intercambios en un pacto. Partimos del amor para hacer cosas y el amor nos hace hacer cosas. Si en tu matrimonio constantemente estamos en una ley, ahora entendemos por qué algunos pactos no funcionan, por qué algunos acuerdos no se cumplen, por qué se vuelve tan rígida la vida matrimonial y por qué es tan difícil estar bien y tener un momento de paz. Partimos del amor, partimos de la gracia o partimos de que esto es la ley y con esto vamos a estar bien. Si a nivel humano es complejo, imagínate a nivel divino. Sí, toda la obediencia, toda la obra de Cristo tiene que ver con la obediencia. Mateo 7, versículo 21, tiene una escena bastante triste. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en su nombre. Es la parte donde se pone pesada. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. 3 elementos en esta frase. Jesús no dice, te conocí y luego me olvidé de ti. Te conocí y luego la regaste y luego ya no somos amigos. Él no es igual que nosotros. Él dice jamás. Nunca entramos en pacto, brother. Ahora sí que ni te topo. No había pacto. No había obediencia interna. Jamás entendiste de qué se trataba. Otras traducciones dicen hacedores de maldad. Y la traducción de esa palabra es anomia, que significa sin ley. Hacer la ley de Dios, cumplir la ley de Dios, está totalmente ligada a la obediencia. Una obediencia que parte de la fe. Por eso Jesús cierra con esta ilustración, versículo 24 al 29, los 2 cimientos. Cualquiera que oye, siempre en el hebreo, en la mentalidad del hebreo, el oír no es nada más oír, sino hacer. Estas palabras mías, si las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquellas casas, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquellas casas y cayó, y grande fue su destrucción.
dos cimientos. ¿Sabes qué es lo que edifica? Si edificamos sobre la roca, pero lo que edifica, la pala del albañil que edifica sobre la roca es la obediencia en fe. En una fe que deriva del pacto. Y sí, yo creo que nos estamos dando cuenta de algo, y es decir, no puedo, no voy a poder. Si el estándar ese es, no lo puedo alcanzar. Dice Spurgeon otra vez, la ley reclama completa obediencia, sin tacha o mancha o falla o defecto, y Cristo ha traído una justicia como esa y se la da a su pueblo. La ley exige que la justicia sea sin omisión de deber y sin comisión de pecado, y la justicia que Cristo ha traído es precisamente tal que por su causa el grandioso Dios acepta a su pueblo y lo considera como que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No podemos abolir la ley de Dios, ni sacarnos para un lado o para otro. ¿Quién dirá una palabra en contra de la ley a la cual se sometió su propio legislador? ¿Quién dirá ahora que es demasiado severa cuando el propio legislador se somete a sus castigos? Sí, Jesús estaba en condición de hombre y era nuestro representante. Y Dios exigió que su propio Hijo practicara una obediencia perfecta a la ley. Y el Hijo voluntariamente se sometió a ella. ¿Por qué lo hizo? Porque amaba al Padre. Y por eso a sus discípulos Jesús es, si me amas, guarda mis mandamientos. Causa y efecto. Si te amo, entonces puedo guardar tus mandamientos. El Espíritu Santo nos ha capacitado, amados, para cumplir esta tarea. El Espíritu Santo ha hecho una promesa en el libro de Ezequiel: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo dice Jeremías. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. No puedo, pero al mismo tiempo me ha sido dada la capacidad sobrenatural para poder. Requiero fe. Requiero despojarme de mis vestiduras fariseas que tapan las verdaderas vestiduras, los verdaderos harapos, lo que verdaderamente está sucio. Porque todo lo que podemos hacer es cubrir nuestra incapacidad de vivir caminando en la ley de Dios. Pero tarde o temprano, esa incapacidad va a quedar manifiesta. Solo hay algo que puede cubrir nuestra vergüenza. Solo hay algo que puede cubrir nuestro pecado. Solo hay algo capaz de hacer patente ese nuevo pacto y de darnos un nuevo corazón. Y es el poner la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, por medio del cual pasamos de muerte a vida.
Cierra tus ojos y vamos a terminar este tiempo orando de corazón. ¿Por qué no empiezas a orar? Lo que sea que Dios te haya hablado. Sabes, a veces creo que al guiarte te estoy poniendo palabras. Quiero ver si sí te cayó el 20. Algo tendrás que orar con Dios. Algo tendrás que poner a cuentas. Algo tendrás que pedir, amado. Porque pide para que se te dé. Como que Jesús utiliza esta analogía de que si nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Y en el Evangelio de Lucas Jesús dice, ¿cómo no? El Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pidan y se les dará. Llamen para que se les abra la puerta. Amado Dios, ya nos cansamos de una justicia fingida y de una religión fingida, que es solo religión sin pacto. Somos reyes, profetas y sacerdotes. Sí, pero soy rey sin corona a causa del pecado. Soy sacerdote sin sacrificio porque no puedo ofrecerte nada bueno. Y soy profeta sin manto porque realmente no puedo conocer tu corazón y hablar tus palabras. Amado Dios, que esta justicia superficial sea cortada de nuestro corazón. Sí, así como era cortado ese excedente, ese pedacito de carne, Dios, en la circuncisión. Que así sea circuncidado nuestro corazón de estas obras muertas que nos dan satisfacción, que nos dan identidad, pero que no producen la justicia de Cristo, que no enarbolan la vida del Espíritu Santo palpitando en lo más profundo de nuestras almas, que no suponen ser el pacto que nos sostiene. Porque, amado, quiero decirte una cosa de los pactos. Cuando alguien hace un pacto con Dios, lo más hermoso es que Dios hace todo para que tú cumplas el pacto. Dios no te va a pedir algo y por eso tiene que hacer un pacto, porque Dios no te va a pedir algo que sabe que tú no puedes cumplir. Y Él dio la ley a su pueblo para guiarlos a Cristo. Sin embargo, ellos se conformaron con una obediencia superficial, con ritos y prácticas. Con sus labios lo adoraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Espíritu Santo, circuncida hoy nuestros corazones para que entremos en un verdadero pacto contigo. No uno de obras, sino uno del Espíritu. No uno de la letra de la ley, sino el del Espíritu de la ley. Porque la ley solamente nos ha mostrado cuán ineficientes e impotentes somos. Pero tu Espíritu nos capacita, nos faculta, nos resucita. Oh Dios. En el nombre de Jesús.